Hola inversionistas. Ya anteriormente hemos tocado el tema del SIC o Sistema Internacional de Cotizaciones aquí en México, que es un sistema por medio del cual la Bolsa Mexicana de Valores hace cotizar empresas extranjeras. Sin embargo, en esta ocasión solamente vimos el tema bastante superficial. Y el día de hoy vamos a retomar el tema para aclarar algunos puntos que muy seguramente ustedes van a tener. Primero que nada es importante aclarar o es importante definir que el Sistema Internacional de Cotizaciones y a su vez el tipo de cambio no se encuentran directamente relacionados. Es decir, sí hay una relación, pero es más bien una relación indirecta por el mercado en sí. No voy a detenerme mucho en esos detalles porque eso ya lo vimos en el video pasado, del cual les voy a estar dejando una etiqueta aquí un poquito más adelante. Sin embargo, sí, hasta cierto punto y muy a mi pesar, existe una correlación más bien indirecta entre lo que es el Sistema Internacional de Cotización y el tipo de cambio. Y para ello vamos a utilizar una empresa, la cual en este caso va a ser Microsoft, y la vamos a dividir en dos. Microsoft cotizando en su lugar de origen y Microsoft cotizando en el Sistema Internacional de Cotización. En el primero, no está sujeto a un tipo de cambio, puesto que está cotizando a dólares y en Estados Unidos se manejan dólares. Sin embargo, en el Sistema Internacional de Cotización, de cierta forma sí está sujeto a un tipo de cambio. Si bien no de una forma directa, como ya les había comentado, de una manera o de una forma indirecta sí lo está. Y esto es porque en el SIC no va a cotizar necesariamente en dólares. En el Sistema Internacional de Cotización está cotizando en peso porque está cotizando aquí en territorio nacional. Sin embargo, su par, es decir, de donde viene de origen, sí cotiza en dólares. Y para que se entienda de una mejor manera cuál es la afectación de esto, tenemos que hacer algunos escenarios. Muy seguramente en algún caso o en algunos casos ustedes habrán visto que en el mercado de origen la acción, en este caso Microsoft, sube un 10%. Sin embargo, si sacan las proporciones de sus acciones aquí en el SIC, muy seguramente habrán visto que no sube de la misma manera. Y esto se puede deber principalmente a alguna afectación. Podría ser que en ese momento el tipo de cambio venga a la baja aquí en territorio nacional y eso haga o tenga una repercusión directa en que no se refleje el 10% en ambos mercados de la misma forma. Independientemente del hecho de que al ser empresas que están cotizando en mercados diferentes, básicamente nunca van a estar exactamente iguales. Van a estar más o menos similares, pero definitivamente es raro el punto en donde llegan a estar exactamente iguales. Ahora, otro escenario. Puede ser que en el mercado de origen, y esto ya lo vimos hace como 2 o 3 años atrás con este tema de la pandemia, donde muchas empresas se venían a pique y nosotros, si queríamos comprarlas en el SIC, es decir, por ejemplo, si en este caso Microsoft bajaba 10% y nosotros queríamos aprovechar esta oportunidad a través del SIC, veíamos que en ocasiones ni siquiera bajaba, en ocasiones ni siquiera llegaba a terreno negativo, sino más bien que se veía una alza, en este caso es algo hipotético, solamente estoy colocándolo a modo de ejemplo, pero en algunos casos sí se llegaba a ver que la reducción o la minusvalía no era igual, no era proporcional a la que estaba aquí en el SIC. Y esto se debe básicamente a lo siguiente: la cotización en el lugar de origen sí iba a la baja, sin embargo, por el tipo de cambio, en este caso a través del SIC, por el tipo de cambio se mantenía o estaba ligeramente por arriba o no llegaba a tocar fondo como lo hacía en el mercado de origen. Es decir, el tipo de cambio ocultaba de cierta manera esas caídas. Esto es algo bastante habitual y generalmente pasa cuando la paridad cambiaria y la situación económica, digamos que van o agarran rumbos diferentes. Es decir, la economía crece, el tipo de cambio baja, la economía baja, el tipo de cambio crece, básicamente se netean entre ellos dos. Ahora, ¿qué pasa cuando más o menos la economía y el tipo cambiario están estables? Era lo que les comentaba. Ambas cotizaciones van a ser más o menos iguales, no exactamente iguales, pero sí van a estar bastante parejas. Sobre todo aquellas que tienen una mayor cantidad de movimientos o de mayor bursatilidad. Ahora, vayamos al siguiente escenario porque es algo que también deberemos de tener en cuenta. En el SIC no nada más cotizan empresas de Estados Unidos, también cotizan empresas de otros mercados. Y aquí es donde se presenta una situación todavía más complicada. Vamos a poner un ejemplo que antes era el de Shell, no sé si todavía es el caso o no. En el SIC cotizaba a través de ADRs. Y la situación es que los ADRs no son propios de las acciones como tal. Ya anteriormente también habíamos hablado de ese tema. Les voy a estar dejando un video aquí arriba por si no saben el significado y la importancia de entender qué son los ADRs. Pero regresando al tema, los ADRs tenían un lugar de origen que en este caso era en la región europea. Es decir, para poder llegar hasta el SIC, primero las acciones de Shell se convertían en ADRs y pasaban de cotizar en euros a cotizar en dólares americanos y posteriormente de cotizar en dólares americanos pasaban a cotizar en pesos mexicanos aquí en territorio nacional.
Es decir, ya teníamos no solamente una o dos divisas, sino que teníamos tres divisas que estaban involucradas en la cotización, de euros a dólares y posteriormente de dólares a pesos mexicanos. Ahora bien, esto es una situación no tan recurrente. Lo más normal que nosotros veremos, por ejemplo en el SIC, es que únicamente pase de un tipo de divisa a otra. En este caso siempre será de una divisa extranjera como los dólares americanos al peso mexicano o como por ejemplo de los euros directamente a los pesos mexicanos. Sin embargo, también este escenario donde se presentan tres divisas diferentes también puede tomar lugar, aunque en una menor cantidad. Ahora, ya habiendo aclarado este punto, ¿qué consideraciones deberíamos de tener nosotros que estamos invirtiendo en México a través del SIC en empresas extranjeras para poder tomar una mejor toma de decisiones, valga la redundancia? Algunos de los puntos más importantes son principalmente y obviamente el tipo cambiario, obviamente también el tema de la inflación, pero no solamente el tema de la inflación aquí en México, sino también el tema de la inflación en los países en los cuales vamos a estar invertidos a través principalmente de las acciones y por ende también de la divisa de ese lugar de origen. Y también, claro está, de la economía de esas regiones o de esos países, entre muchos otros parámetros más. Sin embargo, los principales básicamente siempre van a ser tipo de cambio, inflación y economía de ambas localidades o incluso en algún punto también de las tres localidades en su conjunto. Ahora, al invertir en acciones del SIC, ¿en qué estamos invirtiendo realmente? Estamos invirtiendo de cierta manera, hasta cierto punto y entre comillas, y marco muy bien las comillas, de alguna manera en divisas. Por ejemplo, en el caso de Shell estábamos invirtiendo en euros que pasaban a formar dólares y posteriormente ya de forma directa en los dólares. Y en el caso, por ejemplo, de Microsoft, estábamos invirtiendo tal cual en dólares. En algunas otras empresas que tal vez están en Japón, estaríamos invirtiendo en yenes japoneses. Si está en la región europea, estaremos invirtiendo en euros. Si está en Inglaterra, por ejemplo, tal vez estaríamos invirtiendo en libras, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a estar de forma subyacente, de manera indirecta, relacionados o hasta cierto punto invirtiendo, remarco nuevamente las comillas, de cierta manera en divisas. Ahora, obviamente también estamos invirtiendo en acciones o en pares, por ejemplo, el caso de los ADRs, que las acciones básicamente no son una copia, no estamos hablando de un instrumento derivado que esté cotizando aquí en la bolsa, son acciones como tal de esa empresa que se traen y se hacen cotizar aquí localmente. Es por eso que normalmente no vemos la misma bursatilidad que vemos en otros países, porque tal vez en Estados Unidos están cotizando, no sé, 10 millones de acciones y aquí en México solamente están cotizando 1000. Por dar un ejemplo, básicamente a eso se debe el tema de la bursatilidad, que en ocasiones en Estados Unidos es muchísimo más movida, porque aquí en territorio nacional solamente es una fracción del total de las acciones. Ahora, otra cuestión también importante es que estamos invirtiendo en economías además obviamente de la global. Y por economías engloba absolutamente todo. Tema de inflación, tema de elecciones, temas sociales dentro del país, temas de geopolítica, en fin, una gran cantidad de cuestiones. Por ejemplo, en este caso de Europa, posteriormente de Estados Unidos y posteriormente, obviamente, también de aquí de México. Y otro punto también importante es que estamos invirtiendo en dividendos. Y en la cuestión de dividendos, ahí pasa algo bastante curioso, porque si bien en cuanto a la cotización no es tan directamente relacionado el tipo de cambio con el SIC, es decir, si el tipo de cambio cambia, valga la redundancia, no se va a actualizar en automático, más bien se va a actualizar cuando las posturas de compra y de venta estén activas. Pero en cuestiones de dividendo, aquí sí importa el tipo de cambio, porque el dividendo no lo va a pagar la casa de bolsa o la bolsa mexicana de valores. El dividendo lo va a pagar la empresa en la divisa en la cual está marcado. Si la empresa tiene que pagar el dividendo en dólares, a nosotros nos van a pagar sí en pesos mexicanos, pero obviamente directamente ahí sí relacionado al tipo de cambio. Mismo tema, por ejemplo, con los ADRs. Si el dividendo se paga en euros, primero va a pasar a dólares americanos y posteriormente pasará a pesos mexicanos. Básicamente, esa es la importancia del SIC, entender realmente cómo funciona el tipo de cambio, qué afectaciones tiene en la cotización, en nuestros dividendos y obviamente también en toda la toma de decisiones que nosotros tengamos que hacer. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es mejor, invertir en el SIC o invertir en mercado de origen? Depende mucho del nivel de expertise que tengan y de los recursos que tengan y las herramientas que tengan a su alcance. Si están empezando o si realmente el capital no es muy elevado, lo ideal es mantenerse en el SIC. Sin embargo, si ya quieren cambiar de estrategia de inversión o si ya se están quedando muy cortos al invertir en el SIC, que quieran buscar a lo mejor
empresas que tal vez no están cotizando en el SIC o empresas que tal vez sí están cotizando en el SIC, pero que casi no tienen movimientos, obviamente el mercado de origen será mejor a través de un broker internacional. ¿Qué broker internacional? Eso ya es un tema que veremos posteriormente. De momento hasta aquí se queda el tema, espero que esta información les sea de mucha ayuda. Es un tema un tanto complejo que generalmente se pasa desapercibido cuando empezamos a invertir a través del SIC. Sin embargo, sí es importante que lo tengan muy en cuenta porque esto les va a ayudar a tomar mejores decisiones. No por el hecho de que tal vez en Estados Unidos las acciones están colapsando, quiere decir que necesariamente aquí en México va a pasar exactamente lo mismo. En algunas ocasiones buenas oportunidades se esconden detrás de una paridad cambiaria y créanme que me ha pasado en muchísimas ocasiones. Pero bueno, ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.